elección que ha sorprendido en varios planos. Para empezar, el margen de victoria de Gabriel Boric, candidato de izquierda, se ha dicho, ¿no? El candidato o el presidente más de izquierda que va a tener Chile desde Salvador Allende, ¿no? Al menos su discurso como tal es un hombre además muy joven, 35 años ahora, asumirá a los 36 años y ahora Sebastián Piñera tiene 72, es decir, estamos hablando de que el presidente saliente le dobla la edad a quien será el presidente entrante, y por supuesto eso habla además de un relevo generacional. Repito, con más del 55% de votos se ha impuesto sobre José Antonio Kast, candidato pues de la ultraderecha, como era calificado. ¿Qué significa esta elección? Vamos a conversarlo con Farid Cajat, internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada. Farid, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estos 11 puntos de diferencia eran de esperarse. Los sondeos iban hacia un escenario mucho más apretado. El mandato que ha recibido Boric ha sido de tal naturaleza que el propio Kast lo ha felicitado rápidamente, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes. Bueno, habría que decir que desde que el voto en Chile se volvió voluntario en 2012, las encuestas han tenido márgenes de error Claro, bastante mayores a lo habitual, o sea, totalmente fuera del margen de error estadístico, que habitualmente va entre 2 y 3 puntos porcentuales. La elección pasada auguraba una victoria ajustada de Piñera y ganó por 8%, con un 8% de diferencia. En ese sentido no llama la atención, porque errores así se habían cometido, pero además hay un añadido. Una encuestadora sí previó un margen similar al que finalmente se produjo. No recuerdo el nombre, pero era una sola de las 3 o 4 que hicieron encuestas. Y habría que decir una última cosa. Siempre se supo que el resultado iba a depender del grado de participación. En primera vuelta participaron en mayor proporción las personas, por ejemplo, mayores de 50 años, que votan en mayor proporción, a su vez, valga la redundancia, por Kast. Pero habían participado relativamente poco los jóvenes. Y las mujeres habían tenido una participación menor a la que tuvieron en segunda vuelta. En segunda vuelta crece, digamos, el electorado de un 47 a un 55%. Y uno dirá, eso es solo 8%. Es 8% del total de electores registrados, pero es cerca del 20% de los que votaron en primera vuelta. O sea, es un incremento de 18% aproximadamente, 17, 18 de los que votaron en primera vuelta, y esos fueron mayoritariamente jóvenes que no habían votado en primera vuelta y que votan masivamente por Boric. Interesantísimo, porque ese voto joven es un voto, en buena medida se ha hablado mucho de cierta clase media, ¿no?, que ha protestado, pero el voto joven, tal como lo estamos viendo entonces, es eminentemente de protesta contra, digamos, el sistema que se puede considerar tremendamente desigual, demasiado privatizado. Boric ha dicho de frente que ya fueron las AFPs, para empezar, ¿no? Es curioso porque matizó esa propuesta durante la campaña de segunda vuelta, pero la vuelve a levantar en el discurso, digamos, en el que celebra la victoria. Lo que habría que decir en Chile es que Chile en más de un sentido prefigura nuestro futuro. El sistema de AFPs lo copiamos de Chile. Y en Chile ya se han cumplido 40 años de existencia de las AFPs. Acá a veces se argumenta que la gente no recibe la pensión esperada porque no ha aportado durante 40 años de vida laboral a las AFPs. Bueno, en Chile ya se han cumplido los 40 años y queda claro que para una gran mayoría de personas no solo no cumple con ofrecerles una pensión equivalente al 70% de su último sueldo, sino que ni siquiera alcanza para que obtengan un salario mínimo, en una gran mayoría de casos. Entonces habría que entender que esa es la razón por la cual las AFP son impopulares. Esto no tiene necesariamente que ver con ideología. Claro, claro. Pero además, Farid, estamos hablando de un país que tiene un PBI per cápita sustancialmente superior al del Perú, por ejemplo, ¿no? Y esto te está hablando de
digamos, cómo se puede manifestar la resistencia, la oposición, la indignación frente a niveles de desigualdad que se hacen insostenibles para cualquier sociedad en realidad, ¿no? Sí, hay un dato que a mí siempre me pareció sintomático. La mediana del ingreso en Chile es de unos $560. O sea, en otras palabras, la mitad de los chilenos gana $560, el equivalente, obviamente, en moneda nacional a $560 o menos. Eso es menos de 2.000 soles. O sea, se hablaba de una nueva clase media emergente. El Banco Mundial, no la izquierda, el Banco Mundial lo dijo con claridad. No hay que llamarlos clase media, hay que llamarlos vulnerables. Así es. Porque no tienen los medios suficientes como para mantenerse fuera de la pobreza con recursos propios, dependen de algunas transferencias públicas, pero además su nivel de ingreso no alcanza, aunque salieran de la pobreza por propio mérito, digamos, con sus recursos, quiero decir, no les alcanzaba para tener un estándar de vida de clase media en un país donde hay muy poca educación pública gratuita, sobre todo superior, donde la mayor parte de la población se entiende en el sistema público de salud, pero el sistema público de salud ni se financia necesariamente con impuestos en su mayor parte, ni tiene aportes, a diferencia de lo que ocurre en el Perú, ¿no? Que todos aportan a salud, por ejemplo, todos los que trabajan en planilla, independientemente de su nivel de ingreso. En Chile la gente de altos ingresos no aporta al sistema público porque tiene la prerrogativa de usar esos recursos para contratar un seguro privado. Entonces la calidad de vida de buena parte de los chilenos no se condecía con el nivel de ingreso per cápita. Por eso, aunque también en índices de desarrollo humano, Chile tiene un nivel alto para estándares latinoamericanos, no lo tiene cuando se compara con países de la OCDE, una suerte de entidad que agrupa países del primer mundo. Ahí Chile queda sumamente rezagado. Así es, ¿no? Y bueno, esto es finalmente una manifestación de todas esas situaciones. Importante además el comentario sobre la clase media, porque nos serviría muchas veces para analizar nuestra propia clase media, o lo que se llama en el Perú clase media. Es muy relativo lo que se puede decir al respecto de los niveles de ingreso y la posibilidad de satisfacer ciertas necesidades. Ahora, en la campaña, Farid, se ha dicho fascista de un lado, chavista del otro, y claro, de todas maneras Chile es de las economías más importantes del continente. Los mercados han reaccionado como han reaccionado. Boric ha utilizado la palabra plausibilidad, es decir, cómo va a ir aplicando determinadas ideas fuerza de la campaña sin traicionar su programa, pero obviamente sin tirarse abajo la estantería. ¿Cómo observas esa posibilidad de equilibrio en una sociedad como la chilena? Bueno, Boric parece consciente de que tiene que llegar a acuerdos con fuerzas de otra orientación política. Y él viene, frente a quienes dicen que se corrió al centro entre la primera y la segunda vuelta, Boric viene cambiando desde por lo menos 2019, cuando, a diferencia del Partido Comunista, que era parte de su coalición electoral y que no aceptó la negociación para convocar a un referéndum que decidiera si se cambiaba o no la Constitución y a través de qué mecanismo, Boric sí lo hizo. No lo hizo Kast, por ejemplo. No estaban a favor sus aliados, los aliados de Boric, de la izquierda radical, del Partido Comunista, pero Boric sí lo hizo, ¿no? Y va a tener que negociar, va a tener una constitución progresista a la medida de su programa. Eso probablemente esté asegurado por la mayoría que la izquierda tiene en la Asamblea Constituyente. Pero recordemos que incluso ahí se requiere mayoría calificada de 2/3. Ahí también va a haber transacciones. Pero sobre todo va a tener que hacer transacciones en el Congreso, porque la izquierda, bueno, las fuerzas que van de la centroizquierda a la izquierda radical van a tener menor representación en ambas cámaras del Congreso chileno de la que tenían durante el gobierno de Piñera. La paradoja es que Piñera gana la elección presidencial, pero no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Boric va a tener mayoría en diputados si hace alianza, por ejemplo, no solo con todas las fuerzas de izquierda, sino también con la centroizquierda, la Democracia Cristiana fundamentalmente, y en el Senado la centroizquierda o el espectro que va
de la centroizquierda, la izquierda radical, no tiene mayoría. Para tomar decisiones va a necesitar votos de la centro-derecha en adelante. Entonces, bueno, ya vimos cómo han reaccionado los mercados. Caída en la cotización del peso chileno, caída significativa en la bolsa de valores. Boric parece consciente de que tiene que negociar, de que no va a poder llevar a cabo su programa en todos sus términos. Y para terminar, uno de los términos fundamentales es el tema tributario, que parece en el Perú no llega a tener, ¿no?, la misma importancia, cuando muchas veces se habla acá, ¿no?, de las campañas políticas en términos prácticamente de impuestos, si los ricos deben pagar más o no. Y esa ha sido una de las promesas centrales, fundamentales de Boric. ¿Va a poder llevarla a cabo o la va efectivamente a tener que morigerar? Bueno, ahí aprovecharía para hacer el enlace con Perú. Chile está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en cuanto a presión tributaria, o sea, qué proporción de la economía representan los impuestos. Perú está todavía mucho más abajo que Chile, y habría que decir que cuando se afirma que hay más de un 70% de personas que trabajan en el sector informal, como implicando que a ellos hay que cobrarle los impuestos adicionales, el sector informal en el Perú representa menos del 20% de la economía. O sea, valor económico no añade tanto como lo que representa digamos, en empleo, y parte del empleo informal está en empresas formales que contratan sin poner en planilla trabajadores. Pero bueno, en el caso chileno, ese era el punto débil de la agenda de Boric. Está prometiendo gasto público, básicamente gasto social, en educación, salud, pensiones, y para cubrir ese gasto público adicional, decía que iba en 6 años a aumentar en 8 puntos del producto la recaudación tributaria. Ahora parece claro que eso no es posible. Siempre lo dijeron la mayoría de economistas en honor a la verdad, pero ahora lo dice el propio Boric. Ahora habla de alcanzar esa meta en 2 periodos. Bueno, nunca dijo que lo iba a alcanzar en un solo periodo, pero digamos, ahora ya acepta que sería cuando menos en 2 periodos consecutivos de gobierno. Entonces ya está empezando a matizar algunas propuestas, porque habría que tener en cuenta que Chile depende del cobre más que nosotros, y los expertos auguran que este buen nivel de precios del cobre no se va a mantener. No solo no se va a mantener indefinidamente, probablemente no se mantenga a lo largo del próximo año. Entonces Boric no va a tener un escenario del todo favorable, y parece consciente de que eso lo obliga a hacer transacciones que un sector de su propia base probablemente no acepte. Y de eso finalmente se trata la política. Farid Cajat, gracias por estar con nosotros, como siempre. Con gusto. Muy interesantes perspectivas sobre lo que pasa